Vamos a hablar acerca de captando la visión de la gracia de Dios. Ya llevamos 2 domingos hablando de captar la visión, captar esta visión. Es importantísimo que captemos esta visión. Hoy vamos a hablar acerca de la parte 3, que es una visión con 2 propósitos. Una visión con 2 propósitos. Abren por favor sus Biblias. La semana pasada abrimos y leímos acerca de el testimonio de la conversión del Saulo de Tarso. Y en el capítulo 9, hoy vamos a ir al capítulo 10 de ese mismo libro, Los Hechos de los Apóstoles, capítulo 10. Capítulo 10. Y alrededor del 8º versículo vamos a comenzar a leer. Dice: al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea a orar como al mediodía. El mediodía, por supuesto, es el mediodía ¿de qué? Es la hora novena. La hora novena. Pues entonces, ¿qué sucede? Dice: tuvo hambre y deseaba comer. Pero mientras le preparaban algo de comer, le sobrevino un éxtasis. Vio el cielo abierto y un objeto semejante a un gran lienzo que descendía, bajado a la tierra por las 4 puntas. Había en él toda clase de cuadrúpedos y reptiles de la tierra y aves del cielo. Y oyó una voz: levántate, Pedro, mata y come. Pero Pedro dijo: de ninguna manera, Señor, porque yo jamás he comido nada impuro o inmundo. De nuevo, por segunda vez, llegó a él una voz: lo que Dios ha limpiado, no lo llames tú impuro. Esto sucedió 3 veces e inmediatamente el lienzo fue recogido al cielo. Mientras Pedro meditaba sobre la visión, el Espíritu le dijo: mira, 3 hombres te buscan. Levántate pues, desciende y no dudes en acompañarlos, porque yo los he enviado. Pedro descendió a donde estaban los hombres y les dijo: yo soy el que buscan. ¿Cuál es la causa por la que han venido? Aleluya. Y ellos dijeron a Cornelio, el centurión, un hombre justo y temeroso de Dios y que es muy estimado por toda la nación de los judíos, le fue ordenado por un santo ángel que hiciera venir a usted a su casa para oír sus palabras. Aleluya. Fíjese que dice: Pedro subió a la azotea. Era la hora para él almorzar, ¿verdad que sí? Que llegó el momento que a Pedro, cuando estaba en una necesidad corporal, escogió ¿qué? Orar. Escogió orar. Cuando subió a la azotea, y lo que no vemos es que esa casa donde estaba Pedro, esa casa estaba ¿dónde? Cerca del mar. Había una razón por la que él subió a la azotea. Cerca del mar, una casa cerca del mar, entra ¿qué? Una brisa del mar. Y él subió a la azotea pensando:
Uno, en hablar con Dios, pero sin ignorar el hecho de que el estómago le pedía algo de comer. Ellos le estaban preparando algo, pero eso toma tiempo. Eso no es como tomar algo hoy día, un hot pocket, y ponerlo en el microondas y uno calentarlo y ya uno se resolvió el problema. No, en aquel entonces todo se hacía. ¿Desde qué? Desde sus ingredientes separados hasta volverse ¿qué? Algo que es comestible, algo que uno puede comer. Tomaba tiempo. Y mientras Pedro oraba, fíjese qué sucedió. Tuvo una visión. Dile la mano que está a su lado y dile, él tuvo una visión. Y me llama la atención porque los que tienen sus Biblias abiertas, cuando leen este pasaje bíblico, solamente habla de una visión. No habían dos visiones, pero sí hubieron dos visiones. Pero como la visión tenía dos propósitos, a uno Dios le habló con un ángel en una visión y a otro Dios tuvo que tratar con él para derrumbar algo que estaba impidiendo que la primera visión se cumpliera. Y eso es lo que Dios quiere hacer con nosotros. A veces Dios nos da una visión, a veces Dios nos da algo, pero algo está impidiendo a que alcancemos la visión que Dios nos ha dado. Algo está impidiendo que tú consigas realizar en tu vida la visión que Dios te ha dado. A Pedro le faltaba algo. Dele la mano que está a su lado y dile, te falta algo. Te falta algo. Algo te falta. A Pedro le faltaba algo. Este no era el Pedro que Dios le reveló su gracia de primera instancia, no. Esto no era el Pedro que perseguía a la iglesia, porque él no perseguía a la iglesia. No todos en la iglesia eran drogadictos, no todos en la iglesia eran ladrones, no todos en la iglesia eran infieles en sus matrimonios, no todos en la iglesia son divorciados, no todas en la iglesia tienen vicios o consumen alcohol o que eran alcohólicos antes. A veces hay personas dentro de la iglesia que aman a Dios, que son temerosos de Dios, que desde niños les criaron, le estaban enseñando de que existe un Dios y son temerosos de Dios, pero todavía les falta algo. Todavía les falta algo. Pedro fue lleno del Espíritu Santo. En ese capítulo 2 del libro de los Hechos dice que él estaba en el aposento alto, que él estaba entre los discípulos que estaban allí, que Dios les había enviado con ese propósito. Antes de él ascender al cielo, les dijo a ellos, pero esperen en Jerusalén hasta que reciban el Espíritu Santo, hasta que sean llenos del Espíritu Santo. Él estaba allí. Él estaba allí cuando descendió sobre de ellos ese Espíritu Santo y comenzaron ellos a hablar en otras lenguas. Y eran como las 10 de la mañana y estaban hablando. La gente ya estaba llenando los lugares, los mercados. Y cuando estaban allí de pronto comenzaron a oír un bullicio y sintieron un viento que llegó a aquel lugar. Él estaba allí. Él estaba allí. Te voy a decir el porqué. A Pedro todavía le faltaba. Te voy a decir el porqué. Porque Dios no llama a capacitados, sino o escoge
capacitados, sino que Dios capacita a llamados y a escogidos. Dios puede usarte por tus imperfecciones. Dios te usa. Tu vida quizás no está completamente de lleno en las cosas de Dios, pero Dios te puede usar. Mira este centurión. No había todavía entendido que aquel hombre que habían crucificado y que de pronto desapareció al tercer día de una tumba, todavía él no entendía que ese Jesús era el Mesías. Pero sin embargo dice la palabra de Dios que él era temeroso de Dios, que él oraba, que él daba limosna a todos los judíos y que era muy conocido por los judíos por lo bueno que el buen trato que él daba a ellos. A veces hay personas, y quizás hay personas al alcance de mi voz en esta hora, personas que entienden que existe un Dios, pero todavía les falta algo. Todavía les falta algo. Personas que están predicando al frente de la congregación, pero todavía les falta algo. Personas con un título de un seminario, personas con un título de una universidad bíblica teológica, pero todavía les falta algo. Pedro, ese apóstol lleno del Espíritu Santo, todavía le faltaba algo. Y en esa visión Dios le enseñó lo que le faltaba. Orando, de pronto él ve un lienzo que baja del cielo, como si fuera una túnica, pero una lona bajando por sus cuatro esquinas, como es aquella cosa que se cubre una mesa cuando viene gente, se cubre y se decora una mesa con un lienzo blanco, lo que fuera el color, se cubre para preparar la mesa. Así también ellos tiraban un lienzo en el piso, o un lienzo si tenían dinero sobre una mesa bien corta que se alzaba del piso nada más, pero ese lienzo cubría y ahí la comida se ponía. Pero en vez de él ver comida, lo que vio fue cucarachas, 100 pies, lagartijos. Vio cosas allí que él no podía comer. Los judíos no podían comer cuervos, ¿lo entendían eso? Entendían que no podían comer eso. Y él vio aves, de los cuales él no podía comer. Y desde su niñez le decían, esta comida es limpia y es buena para comer, pero esta comida no. Esto sí tú puedes hacer, pero esto no. ¿Cuántas personas hoy día son así? En iglesias donde hay ritos y hay cosas que tienen que hacer, creyendo que están agradando a Dios. Siguen ritos a veces que ni tan siquiera era algo que Dios pidió al pueblo de Dios. Pero ellos lo siguen por tradiciones, por cosas. Pedro le faltaba algo. ¿Qué fue lo primero que dijo la voz? No le dijo Pedro, le dijo levántate. Dele la mano que está a su lado y dile levántate. Levántate. Sí, porque cuando Dios te da una visión, quiere que tú te levantes. Quiere que tú te levantes. Porque si no te levantas, esa visión no es visión. Si no te levantas, esa visión es un sueño. Porque los sueños se hacen cuando uno está acostado, pero las visiones se hacen cuando uno está levantado. Oh, yes. ¿Y qué sucede? Llegó el momento que Pedro entendió la voz. Había escuchado esa voz anteriormente,
había escuchado esa voz, porque inmediatamente él sabía quién le estaba hablando. A contrario de la semana pasada cuando hablamos del testimonio, o la semana antepasada, del testimonio del apóstol Pablo, donde la voz le habló y le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo: ¿quién eres, Señor? Yo soy Jesús. No, aquí en esta visión Pedro sabe quién es el que lo está hablando. Pedro entiende quién es el que lo está hablando. Y fíjese, no fue el Jesús que fue a donde el centurión, a Cornelio. Fue un ángel que fue a donde él. Pero a Pedro le fue Jesús. Le habló el Señor. Y él entendió quién era el que lo hablaba. No era un ángel que le estaba dando la visión, era el Señor. Y él dijo: Señor, tú sabes. Óigame, a veces nosotros en nuestra creencia creemos que sabemos más que Dios. A veces en nuestra caja, en que pensamos que hay normas, que hay reglas, y que se nos ha predicado tantas veces: si no diezma, estás robando a Dios. Si no da el Señor, estás robando a Dios. ¿A cuántas cosas nos enseñan? Que si tenemos que tener la falda así, que si las mujeres tienen que tener los pelos así de largo, si lo tiene menos, no puede secar los pies de Cristo. Mira, Cristo no está buscando a alguien que le seca los pies. Cristo lo que está buscando es a alguien que tenga visión. Y Pedro lo tenía. Pedro estaba viendo lo que Dios le estaba enseñando. Y Pedro dijo: yo nunca he comido cosa inmunda. Nunca he deseado cosa inmunda. Y en la voz le dice claramente, antes de que siga él hablando y justificándose de todas las tradiciones y las cosas que él había aprendido, que aún eran de acuerdo a la ley mosaica, Dios le dice algo bien importante. Le dice: lo que Dios limpió, no lo llames tú inmundo. ¿Y sabes qué? Lo tuvo que hacer 3 veces. ¿Por qué? ¿No se han preguntado el por qué? Lo tuvo que hacer Dios 3 veces. Porque a veces estamos tan concentrados en lo que creemos que aún la primera vez escuchando no la entendemos. La segunda vez lo mismo, y Dios le da la misma contestación y no lo captó. La tercera vez Dios le dice lo mismo, y esa tercera vez Pedro lo captó. Hay cosas, como le dije anteriormente, se titula Una visión con 2 propósitos. A veces Dios tiene que tratar con una persona individualmente con tal de que cumpla su visión en el momento. A la tercera vez Dios viene y levanta el lienzo y asciende hacia el cielo. Óigame, entonces eso quiere decir que hay cucarachas en el cielo, que hay 100 pies en el cielo, que hay ligantijo en el cielo. Óigame, no, es que la visión era para Pedro, porque la necesidad lo tenía Pedro. No le enseñó a los que estaban en la casa de Simón el curtidor. A ninguno de ellos les enseñó eso. Fue a Pedro, porque era Pedro el que tenía un propósito en el asunto. Y cuando se levanta, de pronto, él escucha que habían llegado personas a la casa preguntando por él.
Y dice la palabra que mientras él meditaba en la visión, mientras Pedro meditaba en la visión, que el Espíritu Santo viene y le habla y le dice, desciende. ¿Por qué? Porque él está en el techo, en la azotea. Él dice, desciende, baje abajo, desciende. Sí, porque para que tú puedas entender lo que es la gracia de Dios, tú tienes que descender. Tú tienes que hacerte pequeño. Tú tienes que humillarte delante de Dios. Me acuerdo el día en que yo fui invitado por mi esposa a una iglesia. A una iglesia del ministerio Nueva Vida. Y ese día yo fui, pero tuvo Dios que tratar conmigo. Y ella lo sabe. Tuvo Dios que tratar conmigo porque yo había nacido fuera del Evangelio. Pero cuando vine a los caminos del Señor y la experiencia que tuve con Él, aunque lo tuve brevemente en la gracia, con el tiempo me había mudado a Puerto Rico y me comencé a adoctrinar con algo que no era gracia. Un evangelio que no entendía la gracia. Y dentro de mí habían legalismo. Habían cosas que estaban ocupando el lugar de la visión que Dios quería hacer conmigo. Y cuando yo llego a la iglesia, escucho los cánticos y cómo la gente ama al Señor. Y yo veía todo lo que no había visto en muchos años. Mujeres bien arregladas. Mujeres con su pelo bien arreglado, adornado. Mujeres que tenían maquillaje. Mujeres que sí tenían falda, pero no era una cosa que diríamos nosotros que llegaba hasta el suelo y que se arrastraba con el piso al caminar. Era una falda que estaba bien decente. Una persona bien vestida decentemente, pero se le veía detrás del maquillaje, detrás de las pantallas, detrás de las cosas, se le veía un amor sincero, un amor que solamente viene de Dios, un amor que da la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Y yo tuve que entender en ese momento que yo no tenía propiedades ni derechos sobre el Espíritu Santo y sus dones. Que toda persona que ama a Dios, que ha conocido su gracia, también es lleno del Espíritu Santo. También puede hablar en otras lenguas. También se le pueden manifestar los dones. Y yo sentado allí y escuchando, y de pronto escucho un versículo que había escuchado una y otra vez, años y años y años, en la iglesia pentecostal. Hay que cuidar la salvación con temor y temblor. Y antes de que yo pudiera decir amén, comenzó a corregirlo y a decir, así no dice la palabra. Y yo dije amén, pero de pronto comenzó él a interrumpir mi amén. Dile al hermano que está a su lado y dile, interrumpe el amén. Interrumpe el amén. ¿El por qué hay que interrumpir el amén? Porque a veces nos enlazamos con la palabra que creemos. A veces las enseñanzas vienen a nuestra vida y nos ponen un yugo del cual Dios no nos ha mandado a tener, el cual Dios no nos ha dicho que cargamos. Y ese yugo hay que romperlo. Y ese yugo solo se rompe al conocer la gracia de Dios. Yo que pensaba que la salvación era como una copa de cristal, que si uno no lo cuidaba, se caía al suelo y se barataba. Y el predicador, mi querido apóstol Jorge Rosado, dijo el versículo, ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor. No preocupaos,
y era como si fuera que unas escamas que se habían caído de los ojos. Busqué el versículo y sí, así decía la Reina Valera. Busqué en otra versión y decía lo mismo. Hasta el punto donde me di de cuenta que yo, que pensaba que por los muchos años que llevaba en la iglesia entendía lo que era Dios, solo entendí que me faltaba algo. Pedro enseguida obedeció a la voz que le dijo que descendiera. Encontró a esos señores y dijo: yo soy el que ustedes buscan. ¿Por qué me buscan? Y ellos entonces les relataron, mejor dicho, todo lo que él había, lo que le habían dicho su amo, el centurión Cornelio. Dice: y ellos dijeron a Cornelio el centurión, un capitán romano, un hombre justo y temeroso de Dios y que es muy estimado por toda la nación de los judíos, le fue ordenado. Y me gusta como dice esta versión, la Nueva Biblia Latinoamericana de hoy, dice, entre paréntesis, revelado. Le fue revelado por un santo ángel que hiciera venir a usted a su casa para oír sus palabras. Al otro día entró en Cesarea. Sí, porque se quedaron esa noche. Pedro comió, ellos comieron. Comieron juntos, no separados, como hacían los judíos. Ya Dios estaba, ¿qué? Quitando la pared ilusoria que había en la vida de Pedro. Una pared, una barrera que él creía que existía cuando Dios no quería paredes, Dios no quería barreras, Dios no quería nada que impidiera lo que él iba a hacer con Pedro. Dice, Cornelio los estaba esperando y había reunido a sus parientes y amigos íntimos. Cuando Pedro iba a entrar, Cornelio salió a recibirlo y postrándose a sus pies lo adoró. Pero Pedro lo levantó diciendo: ponte de pie, yo también soy hombre. Conversando con él, entró y halló mucha gente reunida. Entonces Pedro les dijo: ustedes saben que no es lícito para un judío asociarse con un extranjero o visitarlo. Pero Dios me ha mostrado que a ningún hombre, ni conmigo ningún hombre, debo llamar impuro o inmundo. Por eso cuando mandaron a buscarme vine sin poner ninguna objeción. Pregunto pues, ¿por qué causa me han llamado? Te voy a decir el por qué él dice esto. Pedro estaba todavía lidiando con la visión que Dios le había dado. Aceptó que Dios le había dicho eso, pero era todavía una lucha dentro de Pedro por todos los años en que él confiaba en la ley, en que él confiaba que por él estar separado de los gentiles, que Dios lo consideraba en su favor. Todavía estaba en él. Incluso la primera vez que me dieron parte en la iglesia madre, todavía yo tenía rasgos de lo que yo era. Todavía yo te decía: Dios te bendiga.
cuando yo no entendía que ya yo era bendecido. Pero Dios no llama, no escoge a capacitados, sino capacita a escogidos. Dios pasó por alto eso. Él entendía que había un momento en que Dios iba a quitar toda barrera de mi vida. Iba a volver a traerme a lo que yo entendía era la gracia de Dios. ¿Sabe qué es la gracia de Dios para tu vida? La gracia de Dios para tu vida es tu entender que Dios tiene mucha gente allá afuera que todavía no han pisado una iglesia, pero todavía son escogidos. Yes. Que Dios todavía tiene personas que están allá afuera y son temerosos de Dios, pero no hayan cómo entrar en una iglesia sin que alguien venga y los invite. Que todavía hay personas allá afuera que son como el centurión ese, Cornelio. Si tienen que cooperar con la iglesia, cooperan. Si oran, quizás hacen oración y los acompañe, pero todavía le falta entender algo, como a Pedro todavía le faltaba entender algo. Todavía a Pedro le faltaba entender que las personas a quienes él estaba llegando, a ellos, la causa de él estar allí es para suplir algo que a ellos le hacía falta. ¿Qué diferencia? Cuando él llegó a la puerta llamada Hermosa, junto con el apóstol Juan, había un mendigo allí, lisiado de las piernas, no podía caminar, y a ese, cuando le pidió, él le dijo: míranos, plata y oro no tenemos, pero en el nombre de Jesús, pero lo que tenemos te damos, en el nombre de Jesús, levántate. Él no preguntó por qué causa estaba allí. Él no preguntó por qué causa estaba aquel hombre lisiado de las piernas pidiéndole a ellos. Él no preguntó nada de eso. Pero aquí todavía pregunta porque todavía no entiende exactamente cuál es la misión. Hay personas que pueden llevar años en la iglesia, pueden ser líderes dentro de la iglesia, pero todavía no entienden el propósito de Dios para con ellos. Ven una persona necesitada y lo pasan por el lado con tal de no llegar a la iglesia tarde. Mejor párate, detente, denle la ayuda a la persona que necesita para ver si esa persona te acompaña. ¿Por qué? ¿Por qué echar toda la carga al pastor? ¿Por qué decir, no, eso es el trabajo del evangelista, es el trabajo del pastor, es el trabajo de la grande campaña de traer las vidas al Señor? No, no lo es, no lo es. Fíjase, ¿quién llenó aquella casa? Lo llenó el centurión Cornelio, no lo llenó Pedro. Lo llenó el que tenía necesidad, no el que iba a hablar. Lo llenó aquella persona que entendía que algo grande iba a suceder ese día. Algo grande, porque un ángel del cielo vino y me habló y me dijo, yo tenía que hacer esto. Y yo sé, si él me lo dijo, algo tiene que hacer Dios. Dele la mano al que está a su lado y dile, algo tiene que hacer Dios. Esa es la visión que tenemos. Que donde quiera que tú te pares, tú puedes decir, algo tiene que hacer Dios aquí. Yo no estoy aquí porque yo quiero, estoy aquí porque Dios me trajo. Yo no estoy aquí porque casualidad de la vida, no. Yo estoy aquí porque Dios me trajo. Yo estoy en esta congregación no porque me gustan los cánticos, no porque me gusta la manera de predicar el que está al frente. Yo estoy aquí, ¿sabes qué? Porque Dios tiene un propósito conmigo. Y yo quiero captar esa visión. Fíjate qué dice.
Cornelio respondió: hace 4 días a esta misma hora estaba yo orando en mi casa, a la hora novena, las 3 de la tarde. Y un hombre con vestiduras resplandecientes se puso delante de mí y dijo: Cornelio, tu oración ha sido oída y tus obras de caridad han sido recordadas delante de Dios. Envía unos hombres a Jope y haz llamar a Simón, que también se llama Pedro. Él está hospedado en casa de Simón el curtidor junto al mar. Por tanto, al instante envía a buscarte, y has hecho bien en venir. Ahora pues, todos nosotros estamos aquí presentes delante de Dios para oír todo lo que el Señor te ha mandado. Todavía Pedro no había recibido y no había entendido por qué Dios le había enviado. Sin embargo, este centurión sabía exactamente que él venía con algo para su vida. Oh, sí. Fíjese qué dice. Entonces Pedro tomó la palabra. Dele la mano que está a su lado y dile: toma la palabra. Sí, porque si tú vas a esperar que venga un evangelista internacional para hablar a tu vecino y que él venga el Señor, ¿sabes qué? Sigue esperando, siéntate porque va a tardar mucho. Ponte a orar para que Dios te dé palabras. Pedro en ese momento tomó la palabra. Di conmigo: Señor, en esta hora yo tomo la palabra. No es que yo lo escucho nada más, es que yo quiero tomar la palabra. Es que yo quiero tomar esa palabra. No es escuchar. ¿Sabe qué? Job dijo eso. Él dijo: de oídas te había oído, mas hoy mis ojos te ven. Él dijo eso porque tomó la palabra. Y hay personas que necesitan tomar la palabra. Y él dice: ciertamente ahora entiendo. Fíjese que no fue cuando terminó la visión. No fue cuando descendió a la casa. No fue cuando se fue de Jope a aquel lugar donde estaba el centurión Cornelio. No fue cuando entendió, sino ahora. Él dice: ciertamente ahora entiendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación el que le teme y hace lo justo, le es acepto. En otras palabras, que Dios se agrada de él. El mensaje que él envió al pueblo de Israel predicando de paz por medio de Jesucristo, que Él es el Señor de todos. Ustedes saben lo que ocurrió en toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que Juan predicó, cómo Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo y con poder, el cual anduvo haciendo bien y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Nosotros somos testigos de todas las cosas que hizo en la tierra de los judíos y en Jerusalén. Y también le dieron muerte colgándolo en una cruz. Pero Dios lo resucitó al tercer día e hizo que se manifestara no a todo el pueblo, sino a los testigos que fueron escogidos de antemano por Dios. Es decir, a nosotros que comimos y bebimos con Él después que resucitó de los muertos. Y eso que Él no tenía mensaje. Y eso que Él no tenía palabra. Mira todo el discurso que está diciendo Pedro. Y dice: y nos mandó predicar al pueblo y testificar con toda solemnidad que este Jesús es el que Dios ha designado como juez de los vivos y de los muertos. De Él dan testimonio todos los profetas, de que por su nombre todo el que cree en Él recibe el perdón
de los pecados. Mientras Pedro aún hablaba estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que escuchaban el mensaje, y entre paréntesis dice la palabra. Todos los creyentes que eran de la circuncisión, que habían venido con Pedro, se quedaron asombrados, porque el don del Espíritu Santo había sido derramado también sobre los gentiles, pues los oían hablar en lenguas y exaltar a Dios. ¿Sabe qué? El centurión estaba deseoso. ¿Sabe de qué? De lo que le faltaba. ¿Y qué era lo que le faltaba? Le faltaba la palabra. Le faltaba esa palabra. No la palabra que usted lleva recibiendo a través de YouTube, a través del canal de televisión, a través de lo que tú tienes en el diario devocional que tú tienes. No. Es esa palabra que viene de Dios, que viene precisamente a tu vida, que viene y toca la fibra de tu corazón, que te hace entender qué es lo que te hace falta. Dios está deseoso por derramar de su Espíritu Santo, pero todavía le faltaba algo. Dios estaba deseoso por tocar la vida de estas personas, y aunque ellos estaban orando, todavía le faltaba algo. Le faltaba lo mismo que le faltó a Pedro. Le faltaba lo mismo que le faltó a él. Es una visión con dos propósitos. La visión era para cambiar y sacar de la caja en que se había puesto Pedro, sacarlo de la rutina, sacarlo de las normas. Y para este hombre, este centurión que amaba a Dios, amaba al pueblo judío, le faltaba conocer quién era ese Jesucristo que se había colgado en el madero, que estaba allí, que no era tan solamente por su pueblo, no era tan solamente que se llamaba el Rey de los judíos, era para que él recibiera el perdón de sus pecados también. Eso es captando la visión. Eso es captando la visión, entendiendo que no hay barreras para Dios, entendiendo que no hay barreras para el Señor, entendiendo que no hay barreras, óigame, para Dios hacer lo que Él quiere hacer. Y Pedro lo entendió, y él captó la visión de la gracia de Dios. ¿Por qué? Porque el centurión no se quedó igual al tomar la palabra. Si en esta hora tú quieres captar esa visión, quizás llevas años en la iglesia y no lo has entendido. Quizás llevaba mucho tiempo separándote de la gente porque creía que Dios quería santidad de tu parte, sin saber que ya Dios te había santificado, sin saber que ya la sangre de Cristo te había limpiado. Y tú no te atrevías a acercar a los demás, ni te atrevías a hablar a los demás de Cristo, porque pensaba que te iban a burlar. ¿Sabes qué? Estás haciendo un daño a ti mismo. Ellos están deseosos por escuchar. Ellos sí tienen hambre de Dios. Deles a ellos. Toma la palabra. Padre, en esta hora venimos delante de ti. Necesitamos tomar la palabra. Dios nos ha revelado la gracia con un propósito. Dios nos ha revelado la gracia con un propósito. Y no es tan solamente estar todos los domingos en la iglesia, escuchando la palabra, recibiendo la palabra. No, es para que tomamos esa palabra. Es para que esa palabra haga la diferencia en nuestra vida.
Es para que esa visión la captemos y no sigamos igual. Que Dios quita las limitaciones en que tú te encuentras. Ay, pero hermano Nelson, yo no puedo predicar. Pero ¿sabe qué? Quizás tú no puedes predicar, pero tú sí puedes testificar. Quizás tú no puedes dar una enseñanza, tú no puedes dar un discurso de 40 minutos como este, pero tú sí puedes orar, tú sí puedes interceder, tú sí puedes hablar a personas de las experiencias tan grandes que Dios te ha dado. Tú sí puedes hablar a las personas y decirles y reunirlos en una casa como los reunió el centurión Cornelio y como los trajo y llenó su casa porque él decía: hoy va a suceder algo, hoy va a suceder algo, hoy yo sé que va a suceder algo. Y cuando llegó Pedro, él sabía, lo había recibido, él no entendió, por eso se postró, él pensó que era algo grande. Pero Dios trajo una sola persona para darle a él lo que le hacía falta. Hoy sí, Dios nos llevó a Pablo, un discípulo de allá de Jerusalén, un apóstol de allá de Jerusalén, lo llevó solamente una persona. Oh sí, Ananías se lo llevó y esa persona le puso la mano y recibió la vista. Dios no tiene que traer personas de otros países para hablarlo. Dios quiere que captemos la visión. Padre bueno, en esta hora he predicado tu palabra. Ahora la tomo y la hago mía. Porque yo no quiero ser oidor solamente de tu palabra. Si yo quiero ser hacedor. Yo quiero ser hacedor. Pero si en mí hay limitaciones, si en mí hay timidez, si en mí todavía hay legalismos, si en mí todavía hay miedos, si en mí todavía hay cosas que me encajan, que me encierran y no permiten que la visión de la gracia corra, quita esas limitaciones. Trata conmigo. Ayúdame a entender que en cualquier momento, en cualquier lugar, sea el trabajo, sea la escuela, sea donde sea que yo me encuentro, allí soy representante del cielo, allí soy embajador de Cristo, allí soy luz al mundo, allí soy agua al sediento, allí soy pan al hambriento, allí soy la persona que puede tomar la palabra y decirle a la gente lo que necesita y que yo puedo hacerlo con denuedo. Llena, Señor, nuestra vida con denuedo y con tu Espíritu Santo para que seamos testigos donde quiera que nos paremos. Samando y requerendo la manzaya. Llénanos en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Vive el Señor.